Bienvenidos, hoy nos vamos a meter de lleno en un relato centrado en la figura de Abram, justo en el momento en que regresa de Egipto. Vamos a examinar un conflicto familiar de los importantes y sobre todo una decisión que va a marcar dos destinos de forma radical. Efectivamente. Para ello nos apoyamos en un comentario que desmenuza muy bien las motivaciones, las consecuencias de cada acción. La idea es desgranar qué nos dice sobre la riqueza, los conflictos, la generosidad y el peso de nuestras elecciones. Pues sí, y para situarnos, la historia arranca con ese regreso de Abraham a Canaán. Vuelve a Betel, que es un sitio muy significativo para él, porque allí había levantado un altar. Pero el punto clave, la mecha de todo el drama, es que no vuelve de cualquier manera. Regresa con toda su gente, y ojo, con una fortuna inmensa que ha acumulado en Egipto. Y esa riqueza es la que va a encenderlo todo. Pues empecemos por ahí, por la riqueza. Porque el análisis que manejamos le da una importancia tremenda. Describe a Abraham como riquísimo, pero lo que me parece alucinante es que enseguida nos dice que la palabra original en hebreo se traduce más bien como pesado. O sea, ser riquísimo es ser pesadísimo. Y eso no suena nada bien, claro. No, para nada. Le da la vuelta por completo a nuestra idea de la riqueza como algo ligero, algo que te libera. Aquí se presenta como una carga, literalmente. Un peso que llevas encima. Y el comentario lo desglosa de una forma muy gráfica. A ver, ¿qué tipo de peso es? ¿Es solo la preocupación de que te roben o...? Eso es una parte, pero va muchísimo más allá. A ver, el primer peso es el del cuidado para conseguirla. Todo el esfuerzo que inviertes. El segundo, como decías, es la carga del miedo a conservarla, esa ansiedad de proteger lo que tienes. Pero luego la cosa se vuelve más, digamos, moral. Ajá. La tercera carga es la de la tentación al usarla. El poder que te da el dinero es una tentación enorme. Claro. Y de ahí, la cuarta, la carga del pecado cuando abusas de ella, cuando te lleva a ser injusto. Ya. Luego la quinta, que es el pesar cuando la pierdes. Cuanto más tienes, más te duele. Y la última, que quizás es la más profunda, es la carga de tener que rendir cuentas por ella. Visto así, es una mochila llena de piedras. Casi parece que es mejor no tener nada. Y sin embargo, con todo ese peso encima, el relato nos deja muy claro algo sobre Abraham. Al volver a Betel, lo primero que hace, aunque su altar ya no esté, es invocar el nombre de Jehová. O sea que todo el oro de Egipto no le ha hecho olvidar lo importante. Es un detalle crucial. El autor del análisis insiste mucho en esto. Demuestra que sus prioridades siguen intactas. Podría haber llegado y no sé, haberse puesto a construir un palacio. Pero no. Lo primero es un acto de devoción. Vuelve a un lugar de una promesa y la reafirma. Es como si dijera, sigo siendo el mismo, mi fe no se ha quedado en Egipto. Ancla su identidad en su fe, no en su nueva y pesada riqueza. Vale, entiendo. Así que Abraham llega, reconecta con su fe a pesar de ser rico. Pero esa misma riqueza está a punto de explotarle en la cara a nivel familiar, ¿no? Totalmente. Aquí es donde la bendición se convierte en maldición. Surge una pelea, una contienda, entre los pastores de Abraham y los de su sobrino Lot. Y la fuente que manejamos hace una observación que es para enmarcarla. ¿Cuál? Dice que la pobreza y las dificultades del viaje no consiguieron separarlos, pero la riqueza sí. Es una ironía tremenda. El tener poco los unía y el tener mucho los enfrenta. Es que la abundancia genera problemas, pues logísticos. De repente tienen tanto ganado que la tierra no da para todos. ¿No caben? Exacto. No hay pastos suficientes, no hay agua para todos. Y claro, los pastores empiezan a pelearse por los mejores sitios. Empieza como una disputa de trabajadores, pero el problema es mucho más hondo. Y aquí el relato introduce un detalle que parece secundario, pero que el análisis califica de explosivo. Dice, el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. A ver, ¿por qué es tan importante esto? Porque lo cambia todo. Convierte un problema doméstico en una crisis de imagen y de seguridad, vamos. De repente, esa pelea interna ya no es privada. Un momento. ¿Quieres decir que los están observando? Exactamente. Y hay dos consecuencias directas. La primera es el peligro. Si los pueblos locales ven que este clan tan poderoso está dividido y peleándose, los ven vulnerables. Es una invitación a un ataque. Pero la segunda consecuencia, y en la que el comentario hace más hincapié, es el escándalo. El mal ejemplo, vamos.
el peor de los ejemplos. Imagina la escena. Dos grupos que dicen adorar al mismo Dios, que son familia, y se están peleando a gritos por un pozo de agua delante de gente con otras creencias. Uf, sí. La interpretación que se nos ofrece es que este comportamiento es un reproche contra su propia fe. Da a los escépticos una razón perfecta para decir, mira estos. Hablan de su gran Dios, pero se comportan como animales. Su fe no vale nada. Claro. El conflicto deja de ser sobre pastos y pasa a ser sobre el testimonio. Con esa presión, la situación es insostenible. Y aquí es cuando Abraham da un paso al frente. Lo que me parece increíble es que, siendo el patriarca, el que tiene toda la autoridad, podría haberle dicho a Lot, mira, chico, esto se hace así y punto. Pero no lo hace. Su enfoque es todo lo contrario. Es pura diplomacia, pura humildad. Las palabras que usa son una súplica. Te ruego que no haya altercado. No es una orden, es una petición. Y el argumento que construye para convencer a Lot es brillante. ¿Cómo lo plantea? Pues ataca el problema desde varios ángulos. Primero, apela a la identidad que comparten. Le dice, somos hermanos. Ya. Es una forma de recordarle, oye, no somos extraños compitiendo por recursos. Somos familia, nos une la sangre y, más importante, la fe. Pone las cosas en perspectiva. Totalmente. Y luego eleva aún más esa perspectiva. El análisis sugiere que es como si le dijera, deja que los cananeos se peleen por tonterías, por cosas materiales. Nosotros no. Nosotros aspiramos a algo más grande. Pero la jugada maestra, la que lo define todo, es la oferta que le pone sobre la mesa. Cederle la elección. Eso rompe todos los esquemas de la época, ¿no? Es revolucionario. Le cede su derecho, su privilegio como líder. Le dice a Lot, ves toda la tierra. Elige tú primero. Vaya. Si tú vas a la izquierda, yo a la derecha. Si tú a la derecha, yo a la izquierda. Renuncia por completo a su ventaja. El comentario califica esta acción de noble victoria. Y no una victoria sobre Lot, sino sobre sí mismo, sobre su propio orgullo. Y claro, llegamos al momento de la verdad, la elección de Lot. Abraham le sirve la oportunidad en bandeja y Lot no se lo piensa. La fuente es muy explícita sobre cómo toma la decisión. Es que es casi un caso de estudio. Se nos dice que Lot alzó sus ojos y vio. Su criterio es 100% visual, sensorial. Ve la llanura del Jordán, donde estaban Sodoma y Gomorra, y le parece un paraíso. El texto dice que era toda ella de riego, como el huerto del Edén. Un vergel, vamos, fértil, próspero, perfecto para que su negocio ganadero explotase. Y esa fue su única variable. Vi el potencial de negocio y se lanzó. Se lanzó de cabeza. El análisis es muy duro con esta decisión, ¿eh? La llama una elección sensual, guiada solo por los sentidos, y añade que es una elección que rara veces tiene éxito. Y el tiempo le da la razón. Vaya que sí. Totalmente. Es que la ironía es terrible. Las siguientes noticias de Lot es que lo hacen prisionero en esa misma tierra. Y ya sabemos el final. La ciudad es arrasada y él tiene que huir por los pelos a una cueva, después de haber despreciado las montañas. El relato le dijera, elegiste mal, y aquí tienes las consecuencias. El análisis resume todo esto en un principio que Lot ignoró por completo. Sí, y es un principio que resuena mucho. Lo mejor para nosotros es lo que sea mejor para nuestras almas. Lot hizo un cálculo puramente económico. No se paró a pensar en el ambiente moral, en cómo afectaría a su familia vivir allí. Y el texto nos da un dato escalofriante que él o no sabía o decidió ignorar. ¿Cuál? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eligió la tierra buena, pero ignoró a la mala gente. Exacto. La fertilidad del suelo contrastaba de forma radical con la perversidad de los habitantes. Es una lección brutal sobre cómo a veces nos deslumbra el envoltorio. Pero justo aquí, cuando parece que la historia es una simple condena a la mala elección de Lot, el comentario que estamos analizando introduce una idea que me ha parecido fascinante. Le da una vuelta de tuerca. Sí, es un giro muy potente. En lugar de decir solo Lot se equivocó y pagó el precio, sugiere que su llegada a Sodoma pudo haber sido una oportunidad para Sodoma. Una oportunidad de salvación. Precisamente. Plantea que, aunque Lot llegó allí por motivos egoístas, su presencia podría haber sido un favor divino para los sodomitas. Tenían viviendo entre ellos a un predicador de justicia, alguien que conocía otra forma de vivir. Ya. Si le hubieran hecho caso, si su presencia les hubiera hecho reflexionar, podrían haberse arrepentido y, quién sabe, quizá evitar la destrucción.
Es una idea que añade una capa de complejidad enorme. Sí. La mala decisión de una persona, vista desde otro ángulo, era una última oportunidad para toda una ciudad. Una oportunidad que, como sabemos, se desperdició. Es una idea muy potente, sí. Y mientras Lot se va a su paraíso envenenado, la historia vuelve a centrarse en Abram, que se ha quedado solo. Y el momento es clave. El análisis subraya mucho el cuándo Dios se le aparece a Abram. No es en cualquier momento. Ocurre justo después de que Lot se marche. Justo después de que Abram haya sacrificado su derecho y haya actuado con esa generosidad. Y ocurre cuando está solo, probablemente triste por haberse separado del único familiar que le quedaba. En ese momento de aparente pérdida es cuando recibe la mayor de las confirmaciones. Es como una recompensa a su buena acción. Más que una recompensa, es una reafirmación. Dios interviene para decirle, has hecho lo correcto, y ahora te voy a recordar el verdadero premio. Y la promesa que le renueva es espectacular. Le confirma la tierra y la descendencia, ¿verdad? Sí, pero con una escala impresionante. Primero, la tierra. Le dice, alza tus ojos y mira, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Todo el horizonte. Exacto. Y segundo, una descendencia incontable, como el polvo de la tierra. Le asegura que la promesa no se va a quedar vacía. Y es aquí donde el análisis nos regala la frase que para mí resume toda la historia. La comparación final entre los dos. Esa misma. Es brillante. Dice, quizá Lot tenía mejor tierra, pero Abram tenía mejor título de propiedad. Vaya. Lot parecía tener el paraíso, pero Abram tenía la promesa. Es la diferencia abismal entre la posesión inmediata y la seguridad a largo plazo. Totalmente. Entre lo que puedes tocar ahora y lo que tienes garantizado para siempre. Lot eligió lo que veían sus ojos. Abram se aferró a lo que le habían prometido. Y de nuevo, la reacción de Abram a esta promesa es muy reveladora. No se pone a celebrar sin más. Su respuesta es doble y muy simbólica. Primero, nos dice el relato, removió su tienda. ¿Y eso qué significa? Pues que, a pesar de tener la promesa de toda la tierra, él sigue aceptando su condición de peregrino. No se acomoda, sigue obediente, listo para moverse. Y lo segundo que hace, en cuanto llega a su nuevo campamento, es edificar allí un altar a Jehová. ¿Vuelve a lo esencial? Siempre. Es un acto de gratitud. Es su forma de decir gracias, de reconocer de dónde viene su esperanza. Su vida sigue girando en torno a esos dos ejes, la obediencia y la adoración. Si tuviéramos que resumir las grandes ideas de este análisis, creo que hemos visto varias cosas muy claras. Primero, esa visión de la riqueza como un peso, como una carga que puede generar conflictos. Segundo, un modelo increíble de resolución de disputas basado en la humildad. Y por último, el contraste brutal entre tomar una decisión basada solo en lo que parece bueno a primera vista y vivir una vida guiada por una promesa. Exacto. Y todo eso nos lleva a una pregunta de fondo sobre nuestro propio proceso de decisión, ¿no? ¿Qué guía nuestras elecciones importantes? ¿Nos dejamos llevar por lo que es inmediatamente atractivo, por la llanura del Jordán de turno que nos promete éxito? ¿O somos capaces de considerar factores más profundos, principios que no son tan evidentes pero que a la larga nos definen? La historia contrapone la ganancia a corto plazo con la promesa a largo plazo, lo tangible de hoy con lo intangible que perdura. Y para terminar, me quedo dándole vueltas a esa idea que comentábamos, la del giro inesperado. La sugerencia de que la presencia de Lot en Sodoma fue una oportunidad perdida para la ciudad nos deja un pensamiento final bastante provocador. Y si viéramos nuestra propia presencia en entornos que consideramos difíciles o negativos, no solo como un reto personal, sino como una posible oportunidad de ser un agente de cambio, por pequeño que sea, para ese mismo entorno, el relato, visto así, se vuelve mucho más complejo que la historia de un tipo que tomó una mala decisión. Se convierte también en una reflexión sobre el impacto que podemos tener, incluso en aquellos lugares a los que llegamos por las razones equivocadas.